Están serios, ¿eh? Tranquilos. Vamos a prepararnos y es una bendición estar acá, hermanos. El primer servicio del año, ¿no? En muchos lugares hay personas que no pudieron terminar el año y el Señor nos trajo hasta acá, ¿eh? Feliz año nuevo. Y como le digo, hoy tenemos el privilegio de reunirnos juntos en el primer servicio del año. Y es una bendición. Para muchas personas piensan que no es bendición, pero hay otras personas que han muerto en el año pasado. Y es una bendición estar acá, ¿eh? Hoy le quiero recordar que al final del sermón, del mensaje, vamos a hacer la cena del Señor, ¿eh? Y recordar el sacrificio que Cristo hizo y continúa dándonos esa gracia a nosotros. Entonces es una manera muy buena para empezar el año recordando eso con la cena del Señor. Y yo sé que al principio de año muchos hemos planeado los planes, ¿no? ¿Qué va a pasar este año? Y venimos con muchos deseos de que los planes nos salgan, ¿no? De mejorar nuestras finanzas. Muchas personas cambian el estilo de comer, quieren ponerse en forma, estar bien, bueno, los jóvenes ya, estar bien en el cuerpo, ¿no, verdad? Otras personas quieren el ascenso en el trabajo, quieren mejorar su economía, que ahora sí vamos a hacer las cosas. Y usted sabe que el 80% de las resoluciones que se hacen en el año nuevo, porque muchas personas planean esas resoluciones, se abandonan al terminar el mes de febrero. Eso es estadística, eso no lo inventé yo. Pueden buscarlo, pueden leerlo. Y todo empieza con un entusiasmo y todo. Ustedes saben cómo es eso. Ahora sí voy a comer bien. Pero deja hacerte una pregunta. ¿Qué planes uno tiene en este año para tener una mejor relación con Dios? ¿Te has propuesto acercarte y buscar más a Dios? ¿Conocer su voluntad? ¿Tienes alguna meta para seguir creciendo en la relación con Dios? Porque en muchas ocasiones se hacen metas, uno hace las cosas y lo que uno empieza a mirar es el área monetaria. Y lo último que uno hace es consultar con el Señor. ¿O no tienes metas en este año para estar con el Señor? Hoy vamos a estudiar el libro de Josué capítulo 1 y vamos a parar la serie. Estamos en 1 Corintios, ¿se acuerdan? Y vamos a leer hoy el libro de Josué en el capítulo 1, del versículo 1 al 9, donde Josué guía al pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero antes de leer, va a ser Josué capítulo 9, del versículo 1 al 9, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, Señor Santo, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso que eres, Señor. Gracias por habernos traído hasta acá en este año nuevo. Y venimos, Señor, con un corazón humilde, Señor, a someternos a ti, Señor, a dejarnos llevar por tu Espíritu. Guíanos, Señor, danos sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, que podemos recibir tu palabra con humildad. Y siempre te oramos y te pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, pueden abrir sus Biblias, si no, yo se lo leo. Josué capítulo 1, del versículo 1 al 9. Y ahí están los preparativos para la conquista de la nueva tierra, ¿no? Y leo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a mi siervo, o me había dicho a Moisés, todo el lugar que pisara la planta de tus pies, desde el desierto
y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone, hasta el gran mar. Es que alguien llamó. Nadie te podrá hacer frente. Vuelvo atrás. Todo el lugar que pisara la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, donde toda la tierra, los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche todo lo que en él está escrito. Hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y acabamos de leer el capítulo, ahí del versículo 1 al 9 de Josué, capítulo 1. Y lo que está pasando acá es que Moisés ha muerto, Moisés muere, el gran líder de Israel muere. Y vamos al primer punto de la escritura, donde vemos que ahora Josué toma el control. Y Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia. ¿Se acuerdan de eso? Dios prometió a Abraham una tierra, una gran nación y su bendición. Dios se lo promete a Abraham, y que esa bendición se iba a extender a todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 12, por el versículo 1 al 3. Pero con el paso del tiempo, voy a hablar un poco de la historia, la familia de Jacob, Israel, se estableció en Egipto, para que uno más o menos tenga el contexto de lo que estaba pasando, donde fueron recibidos inicialmente, todo muy bien, pero luego cayeron en la esclavitud. Y así llegamos a ¿qué? A la liberación de Egipto, y en el desierto, después de 400 años de esclavitud. Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo. ¿De qué? En Éxodo te da la historia. Y en el monte Sinaí, Dios renovó su pacto con Israel. Y prometió bendiciones si obedecían la ley. Y lamentablemente, ahí en Cadeas de Barnea, es como un oasis que se menciona en la Biblia. El pueblo judío, ¿qué hizo? Dudó de Dios al ver a gigantes y dificultades. Eso lo puede ver en el libro de Números, voy resumiendo. Prefiriendo volver atrás a Egipto, a la esclavitud. Y hay veces que nosotros hacemos eso. Nosotros, el Señor nos salva, nos rescata, y ahí nosotros volvemos a donde estábamos antes. Prefiriendo volver atrás a Egipto, en vez de ¿qué? De confiar en el Señor. ¿Y qué sucede entonces? Como consecuencia de esa desobediencia, ¿qué es lo que le pasa al pueblo judío, que están 38 años dando vuelta en el desierto ahí, en el mismo lugar? Hasta que una generación se dispone a creer en Dios. Esta nueva generación la vemos en el libro de Josué. Ese es el primer capítulo. Y Dios sostuvo milagrosamente al pueblo de Israel mientras iban pasando por el desierto, hasta que esta nueva generación decide confiar en Dios. Y esto nos demuestra que aunque el pueblo fracasó en la fe, la fidelidad de Dios nunca paró, nunca se extinguió. Dios no se apartó del pueblo. Y alguna vez nosotros actuamos como Israel. Alguna vez nosotros en el medio de nuestros problemas no pensamos. Y pensamos que Dios nos ha dejado. Tenemos dudas, hacemos malas decisiones, nos alejamos de Dios. Y hay veces que queremos tirar la toalla, como ¿sabes qué? O queremos regresar al estilo de vida antiguo que teníamos, al Egipto de nosotros, como hacía el pueblo de Israel. Y ya uno dice, olvídalo. Tal vez usted ya se ha alejado de Dios, o tal vez usted no lo conozca personalmente,
El año pasado puede haberte dejado una mala sensación, no te fue bien, o tuviste problemas, relaciones rotas, todo ese tipo de problemas, soledad, fracasos. Pero la palabra es clara y nos da ánimo. Estamos empezando en el Señor. Nunca es tarde para comenzar. No creas que Dios te rechaza. No creas que Dios no quiere brindar una nueva oportunidad. Si buscas el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 23, dice que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana, que grande es su fidelidad. ¿Tú te imaginas? Cada vez que sale el sol, si trabajas temprano, hay personas que trabajan bien temprano y cada vez que empiezan a manejar, pueden ver el sol cuando empieza a salir. Cada vez que el sol sale, las misericordias de Jehová son nuevas. Y hay veces que uno medita en lo que es la misericordia y uno profundiza en la palabra de Dios y sabes que el significado de esa palabra, dice que la palabra hebrea para misericordia es hesed, que significa amor inquebrantable, lealtad amorosa y compasión. El término destaca la fidelidad de Dios en su pacto con su pueblo. Eso lo puedes ver en Éxodo 34, lo puedes ver en Salmo 136 y otras escrituras. Y en el Nuevo Testamento, en griego, se usa la palabra eleos, que significa compasión o piedad. Él lo puede ver en Mateo 5:7 o Lucas 1:50, que se enfoca en la disposición de Dios para perdonar y para ayudar a los que sufren. Pero cuando uno combina todas estas cosas, hermanos, y tú puedes entender que la misericordia de Dios es, y lo voy a leer de acá, es el amor inquebrantable de Dios, su lealtad amorosa, su compasión, su fidelidad, en el pacto con su pueblo, su piedad y la disposición de Dios para perdonar y ayudar a los que sufren. Y cada mañana, si tú memorizas ese versículo y tú lo miras, eso es una cosa, hermano, que te da ánimo. Porque la misericordia de Dios se manifiesta plenamente en el Señor Jesús. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, pero cuando llegas al Señor Jesús, que murió por nuestros pecados, nos reconcilia con Dios, ya tenemos una relación con Dios mediante Jesús. Y piensa esto, cada mañana que tú abres los ojitos, cada mañana que tú abres los ojos, ¿qué sucede? La misericordia es nueva, dice la palabra de Dios. Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos, porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, en este año nuevo, vamos a poner la visión en Cristo. Y busquemos más de Él, hermano. Lo que Pablo dice que cuando él escribe aquí a la iglesia de Filipos en Filipenses 3:13, esto es lo que dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que mantener nuestra vista en Cristo. Las cosas pasadas están atrás. Tú no puedes hacer nada por el pasado, pero sí puedes hacer algo por el futuro, en Cristo Jesús. Y el mismo Dios que renovó su plan, con esta generación de israelitas, ¿y qué hizo? Extendió su mano, también extiende la mano hacia nosotros. Deja preguntarte, ¿tú estás dispuesto a creer en la promesa de Dios? Tal vez crees que Dios no te puede usar. Tal vez tú estás preparado y dices, no creo que el Señor me use a mí. ¿Por qué no le decimos al Señor en ese año, Señor, aquí estoy, con mis defectos, con mis errores? Venimos con un corazón humilde, contrito, diciendo, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí, úsame, Señor. Hay veces que pensamos que el Señor va a usar a las personas que saben mucho de la Biblia. Hay veces que no es así, hermano. ¿Sabes que Moisés tuvo problemas en la comunicación? Si vas a Éxodo 4:10, Moisés le dice a Jehová, ay Señor,
nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Cuando Dios lo llama, Moisés hace una lista de tantas, que yo no puedo hacer eso, que no puedo hacer lo otro. Pero Dios, ¿qué le da? La solución. Aquí volviendo al texto de hoy, Josué es un gran líder que Dios levantó. Saben que Josué era esclavo. Y Dios lo levantó del pueblo para que llevara al pueblo judío a la tierra prometida. Y eso es bonito, hermano, porque él era un esclavo. Y pensando en eso, ¿quién era Josué? Vamos a ver el origen de su familia. Dice que nació bajo la esclavitud en Egipto. Su padre fue Nun, de la tribu de Efraín, Primera de Corintios, de Crónicas 7:20. Nada se sabe de la madre de Josué. Su nombre era Oseas, significa salvación, pero ¿qué hizo Moisés? Se lo cambió a Josué. Jehová es salvación. Sirvió como ayudante de Moisés. Y ustedes saben que de acuerdo a la tradición judía, Moisés tenía 85 años. Hablaba temprano con un hermano que tiene por ahí esa edad. Y si tú piensas que estás anciano en el Señor, medita en eso. El Señor usó a Josué cuando tenía 85 años. Y él fue el sucesor ¿de quién? De Moisés. Él había sido sirviente de Moisés toda su vida. Solo después que Dios lo hubo preparado, Josué se dio cuenta que había llegado el momento de ser el líder. Hay veces que nosotros venimos ante Dios y estamos, Señor, ¿cuándo me vas a usar? Señor, ¿cuándo me vas a usar? Tranquilo. La Biblia nos dice que Josué falleció a los 110 años. Lo puede buscar en Josué 24:29. Y Josué, como tipo de Cristo en el Nuevo Testamento, aclara que Josué es un tipo de Cristo. El nombre de Jesús en griego es equivalente a Josué. Ambos significan salvación de Dios o Jehová es el Salvador. Por eso le digo que hay veces que nosotros pensamos que Dios no nos va a usar. Hay veces que pensamos porque estamos ancianos, Dios no nos usa. Hermano, se lo estoy diciendo. Usó a Josué a la edad de 85 años. Y habiendo conocido mejor a Josué y su papel como líder, que apunta a Jesús, vemos aquí en el momento, es el primer punto de la prédica de hoy, y es reconociendo el llamado de Dios. Josué en el versículo 1 y 2. Miren en Josué capítulo 1 y 2, ahora sí entramos en la escritura que vamos a empezar a estudiar hoy. Eso era como una parte de la introducción, la parte histórica. Miren el capítulo 1, del versículo 1 al 2, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, dice ahí, servidor, eso es lo que era Josué, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí estamos ante la muerte de Moisés. Y aunque Moisés era una figura gigantesca en la cultura judía, Dios deja claro que su obra no se detiene. Si Dios te llama y tú no respondes, el Señor levanta a otra persona. Pero gracias, aquí vemos el mandato directo a Josué: levántate y pasa el Jordán, el río. Y aunque Josué no era de cuna noble, nació en esclavitud, ni era hijo de Moisés, había muchas cualidades que lo calificaban para ser el sucesor de Moisés. Vamos a ver las cualidades. Dice que Josué lideró al ejército de Israel contra los amalecitas. En Éxodo 17 está eso. Josué sirvió como ayudante de Moisés, Éxodo 24. Josué asistió a Moisés en el tabernáculo después del incidente del becerro de oro. Josué demostró celo por preservar la autoridad y el liderazgo de Moisés. Josué fue uno de los dos espías, que lleno de fe, entre los 12 que fueron enviados a explorar la tierra de Canaán, él fue uno, con otro más. Y fue identificado como varón en el cual hay espíritu. Lo que considera su característica más importante, el Espíritu Santo le proporcionó el poder y la capacidad para cumplir su papel de guía a la nación judía, a la tierra prometida.
y toma nota aquí de esto, lo subrayé. Dios usó la fidelidad constante y demostrada de Josué en numerosas situaciones pequeñas para prepararlo para el papel esencial de guiar a Israel a Canaán en una tierra habitada por enemigos poderosos. Hermano, Dios te empieza a preparar y hay veces que uno quiere pensar, oh sí, ya yo me quiero levantar y hacer todo lo que quiero hacer. Empezar a predicar o empezar a hacer muchas obras. Dios empieza a trabajar contigo en lo chiquitito. En lo chiquitito. Primero empieza a trabajar contigo en lo chiquitito. Y de un momento a otro, porque la gloria se la va a llevar el Señor y todo el conocimiento viene de Él, ¿qué es lo que hace? En su tiempo, en su momento, Dios te pone donde Él te quiere poner y te usa, si te dejas. Miren el versículo 2 lo que dice ahí. Ahora pues, levántate, acción, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La fe requiere de acción, hermano, la fe requiere de movimiento. Dios puede cambiar nuestra situación, pero si no nos levantamos y no obedecemos a Dios, vas a seguir sentado en el mismo lugar que tú estás. Hay veces que decimos, no, yo estoy esperando en el Señor. Y Dios lo que está esperando es que tú muevas tu fe. Para el Señor entonces hacer lo que tiene que hacer. Mira lo que dice el versículo. Levántate y pasa este Jordán. Acción, acción. Tú y todo este pueblo. Y tú ves como Josué reconoce el llamado de Dios. Lo segundo, Dios está llamando a ir a un lugar que ya Dios le había dado de antemano. Dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Reflexionemos juntos, hermano. Y cuando tú piensas en eso, cuando el Señor nos dice camina, es por fe. Y el Señor acomodó todo. Cuando Él llama a Josué, que le dice, a la tierra que yo les doy. Solamente Él tiene que caminar por fe. Y pienso en Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Medita en eso. En Cristo que ha vencido muerte encontramos nuestras fuerzas. Y ahora yo te pregunto a ti, más personal, ya yo me lo pregunté, no lo tomes personal. Dice acá la pregunta que tengo, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿O a qué te está llamando Dios? Respóndetelo. ¿Qué área de tu vida necesita un cambio? ¿Qué te está impidiendo levantarte y avanzar en victoria para poder cruzar ese río de Jordán en tu vida como lo hizo Josué? Dios está contigo y su llamado es claro. El Señor no te va a dar la espalda. Es tiempo de confiar, de levantarte y de caminar en fe con Dios. Él ha preparado ese camino para ti. Lo único que tenemos que hacer nosotros es caminar. Caminar por fe. Dice la palabra en Hebreos 12, capítulo 1 y 2, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia. Desen cuenta que la carrera en el Señor es con paciencia. Hay veces que nosotros queremos agilizar el proceso. Vamos a hacer un favor a Dios. Hermano, y lo que el Señor quiere es que tengamos paciencia. Dice fácilmente ahí, que nos despojemos de todo el pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. No ponga los ojos en el que está predicando, no ponga los ojos que el hermano mira lo que hace, pon tus ojos en Cristo. Eso es lo que la palabra nos enseña. Entonces, ¿hasta cuándo vas a estar sentado ahí sin reconocer el llamado de Dios en tu vida? Al igual que Josué respondió al llamado de Dios con fe y disposición. Imagínense 85 años. El hermano más anciano que tenemos acá en la iglesia, hablaba yo con él. Lo aprecio mucho. Tiene 83, 84 creo. Imagínense. Dios llamó a Josué a la edad de 85 años. Con fe y disposición. Estamos llamados nosotros también a dar los primeros pasos. Y con esto en mente vamos al segundo punto de la prédica, donde vamos a explorar cómo Dios aseguró su fidelidad a Josué. Porque no es fácil cuando Dios nos llama y nosotros sabemos que no podemos hacerlo, pero en Cristo todo lo podemos. Y hay que caminar por fe, no por obra.
El segundo punto de la prédica se llama confiando en las promesas de Dios. Vemos el versículo 3 y el 5 ahí en Josué 1. Lo leo. Dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y en este pasaje Dios le dice a Josué que la victoria ya está hecha. Lo único que tenía que levantarse en fe, ¿no? Y es bueno hacer hincapié que su presencia constante es la clave del logro de Josué. Hay veces que nosotros no logramos las cosas porque lo queremos hacer en nuestra propia fuerza. Y no dejamos que el Espíritu de Dios fluya o que Dios nos guíe. Porque estamos tan enfocados en lo que quiero yo, en el yo, que uno no medita ni lee lo que la palabra te dice. Tenemos que reconocer que la fuente de la victoria viene de Dios. No de la fuerza que uno tiene, no de tu sabiduría, no de tu conocimiento, no del dinero que tú tienes, no de los títulos que tú tienes. Viene de Dios, viene de Dios. Mira el versículo 3, dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Es decir, la victoria estaba dada de antemano por la palabra de Dios. No dependía de la fuerza militar de Israel, sino de la fidelidad del Señor a su promesa. Y nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que descansar en la promesa de Dios. El mundo puede decir una cosa, Dios dice otra. En nuestra vida a menudo la victoria espiritual está disponible cuando confiamos en la obra de Cristo. Y hay veces que no queremos confiar en la obra de Cristo y confiamos en lo que yo creo, en mi conocimiento, en lo que yo puedo hacer, en el dinero que tengo aquí en el bolsillo, por empezar por ahí para abajo. Dice en segunda de Pedro, busca segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermano, ya Dios ha provisto, ya Dios ha hecho, nos ha dado todo lo que necesitamos. Y esas cosas están en Cristo, la victoria está en Cristo. Mira que dice Josué el versículo 5, seguimos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta promesa no le quita a Josué la responsabilidad de luchar. Y es cuando viene aplicación bíblica. A veces somos muy buenos memorizando el versículo, pero no aplicándolo a nuestra vida. Y cuando nosotros aplicamos, es cuando crecemos espiritualmente. Por eso hay veces que tú ves que la persona sabe mucho, pero la vida está como que ven acá, este sabe demasiado, pero no hay aplicación del conocimiento bíblico a nuestra vida. Cuando tú aplicas el principio a tu vida, es cuando uno crece. Él lo dice, garantiza que en medio de la batalla, la mano de Dios lo respaldaría. Del mismo modo, como estaba con Josué, como estaba ayudando en este versículo 5, que no lo va a dejar, que va a estar contigo. ¿Qué nos dice a nosotros? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Ves? Tú tal vez tendrás cualquier problema, pero la palabra dice que fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios no solo asegura que la tierra está dada y la victoria está garantizada, sino que promete la presencia de estar con nosotros en esos momentos difíciles que vamos a tener en nuestra vida. ¿Y qué te dice? Ese respaldo divino que nosotros necesitamos. Mira el versículo 5, que es lo que le dice como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios promete acompañar a Josué como acompañó a Moisés. Recordemos que Moisés vio milagros, la plaga en Egipto, el mar rojo. Pero, ¿qué es lo que le dice? Como estuve con él, voy a estar contigo.
El mismo Dios que obró maravillas en el pasado sigue siendo fiel hoy. Dios no cambia. Dios no cambia. Nosotros sí. Dios no cambia. Nuestras dificultades o temores pueden ser bien grandes para nosotros. Pero el poder de Dios es aún mayor. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, nosotros sí. Entonces podemos confiar en Él. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo fiel a su promesa. Mira el versículo 5, no te dejaré ni te desampararé. Esta frase se repite en la Biblia para afirmar el carácter inquebrantable de la fidelidad de Dios a nosotros. Dios en el Antiguo Testamento, lo ves, Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, busca Hebreos 13:5, donde dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y en muchas partes nosotros no estamos muy contentos con lo que tenemos. No estamos contentos en la posición que estamos. Queremos más y queremos más. Pero la palabra nos dice que nuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenés ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Podemos confiar en que si permanecemos en el Señor, Él nos sostiene. Su respaldo nunca falla. Podemos flaquear, su promesa no cambia. Dios no cambia, nosotros sí. Y en Juan 15:5, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que nos sucede en muchas ocasiones, que queremos ser yo, mírame a mí, y estamos apartándonos, y nos estamos enfocando tanto en nosotros, que te empiezas a apartar de Cristo. Por eso vivir con Cristo, eso es día a día. Por eso te dice, separados de mí, nada podréis hacer. Si quieres hacer las cosas en tu propia fuerza, no vas a llegar muy lejos. Te vas a cansar. Te vas a cansar. Su fidelidad nos da la seguridad para avanzar, hermano. Pero, ¿cómo podemos mantenernos firmes en este camino? Porque el caminar cristiano no es fácil. Aun cuando estamos enfrentando el desafío, aun cuando estamos enfermos, aun cuando estamos en soledad. Y aquí es donde el tercer punto entra. Fortalece en su palabra, Él nos guía, nos anima y nos equipa para seguir con valentía. Mira el punto 3 de la prédica, dice, fortaleciéndose en la palabra de Dios. Ahí va Josué del versículo 6 al 9. Valentía en la obediencia. Versículo 6 y 7. Vamos a empezar a romperlo. Le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo, hablando con Josué, por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que heredaría a ellos. ¿Te das cuenta que le dice el Señor? Esfuérzate. No que te va a caer fácil. Dice, solamente de nuevo, esfuérzate y sé muy valiente. En el camino del Señor, la victoria está segura, pero tenemos que esforzarnos. El reino de los cielos, los valientes son los que lo arrebatan, dice la palabra de Dios. Seguimos en el versículo 7. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperados en todas las cosas que emprenda. Des en cuenta, hay un verso ahí en el llamado a ser valientes y obedientes también. Dios les repite 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Verso 6, verso 7, verso 9. Esto nos enseña que Josué enfrentaría desafíos reales igual que tú, igual que yo. Vamos a tener problemas en la vida. Pero ¿qué es lo que te dice el Señor? Con la presencia de Dios hay garantía para vencerlo. ¿Ves? Si nos apartamos de Dios, no vas a poder hacer nada. La valentía cristiana no se basa en la fuerza humana, y en muchos casos eso sucede. O yo hablo bien alto, estoy bien grande, bien fuerte, bien joven. No, eso no trabaja así. La confianza plena es en Dios, que Él es fiel. La palabra dice que Dios no cambia, nosotros sí, en su palabra. Mira otra cosa que se ve en el pasaje, obediencia sin desviarse. Dios le dice a Josué, no te apartes de ella ni de diestra ni a siniestra. Implica obediencia absoluta a la palabra, sin compromisos ni sin cortar caminos.
Hacemos la cosa a mitad, obedecemos parcialmente, a veces la palabra, voy a la iglesia pero no estoy ahí. Ustedes no se ven, pero yo sí lo veo cuando predico, créanme, no se sientan mal. Y tengo una aplicación, y yo sé que enfrentamos tentaciones y presiones para adaptarnos a este mundo, pero el éxito verdadero proviene de vivir en la obediencia a los principios de Dios. Ese es el punto. Y vas al verso 8, vemos el principio bíblico muy importante, el mantenerse constantemente en la palabra. Versículo 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que dice la palabra. Josué no solo necesita leer la palabra de Dios, como andamos nosotros en esa área, sino que debía tenerla ¿en qué? En sus labios. Dice ahí que nunca se apartará de tu boca. La tenía que tener en su mente. Dice que de día y de noche meditarás en él. En la palabra es meditar, pensar, ver lo que la escritura dice. Y tenía que ponerla en práctica porque somos muy buenos para memorizar, leer. Pero el problema que tenemos nosotros, y me apunto para acá, no piensen que estoy apuntando para allá, 4 o 8 dedos para acá. El problema que tenemos nosotros es que no la ponemos en práctica. Mucho conocimiento, poca práctica, por eso no crecemos espiritualmente. Dice, para que guardes y hagas acción conforme en todo lo que está escrito. Y como creyentes podemos fortalecer nuestra fe al orar, al memorizar y al aplicar el principio bíblico a nuestra vida. Y subrayé esto, el objetivo es guardar y hacer acción. Lo que está escrito, no se trata solo de conocimiento bíblico, memorización, sino una transformación en nosotros, que es lo que nos va a llevar a la acción. Tiene que haber un cambio en ti, y ese cambio viene de la relación diaria y continua con el Señor Jesús, por lo que dice la palabra. Mira 3 aplicaciones que dice en el versículo 9. Dice que la presencia de Dios como fuente de valor. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces. Es un mandato. Te mando que te esfuerces. ¿Y qué te dice? Y que seas valiente. Hermano, esto aquí no es un campismo cuando tú estás caminando con el Señor. Los ataques van a venir de un lado y de otro. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes. Dice el versículo 9 ahí. No temas ni desmayes. Es muy fácil para nosotros cuando viene una mala noticia, se nos cae el día. Se nos echa a perder el plan que teníamos. Esa es la palabra, que no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la promesa de Dios. Cuando venga el problema en tu vida, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Tú no eres más grande que mi Dios. Y tienes que regresar a la promesa de Dios. Y si tienes que memorizarte esos versículos, memorízalo. Porque la enfermedad va a venir. Vivimos en un mundo caído. Y ahí tú puedes ver el mandato de Dios. Que te esfuerces, hermano. Que te esfuerces. El caminar con Cristo no es fácil. Pero la victoria está hecha. Hay que esforzarse. ¿Qué más te dice? Que seas valiente. No le cojas miedos al enemigo. La victoria ahí está. Ya Cristo resucitó. La victoria espiritual está. Somos más que vencedores, dice la palabra. No tener miedo y darnos por vencido. A veces ya uno sabe que ya olvídate, tú tira la toalla. No, cuando te sientas débil es cuando hay que buscar en Cristo. Porque cuando somos débiles, dice la palabra, es cuando Dios es fuerte en nosotros. ¿Ves? Porque a veces cuando empezamos a ser fuerte, ya para qué me hace falta Dios. Entonces tú piensas de esa manera, ya estoy fuerte, ya me sé la escritura. Ya. No, hermano, eso es diario. Cuando enfrentamos desafíos, su poder nos capacita para vencer. Y en aplicación tengo aquí en nuestras batallas, no estamos solos. Dios nos acompaña, fortalece y sostiene, como Él le dijo a Pablo, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 de Corintios. Cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes, ay Señor, ya no puedo, ahí es cuando el poder de Dios se hace fuerte en ti. Ahí es cuando tú sientes el poder de Dios que dice, hey, en Cristo lo podemos, en Cristo lo podemos. La segunda parte de ese verso que estamos leyendo, ver la promesa de Dios, de su presencia. Dios le asegura a Josué, ¿qué le dice?
Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas. Y esa es una promesa, es el fundamento de la valentía y la confianza que tenemos que tener en Dios. Estás en el hospital, Jehová tu Dios está contigo ahí. Donde quiera que vayas. El éxito de Josué no se basó únicamente en su habilidad para guardar la palabra. La presencia de Dios con él fue el factor que lleva en su batalla. Ahora, ¿ustedes saben cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de subir? Si tú piensas que estás solo, Jesús dijo antes de subir, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dijo Jesús antes de irse. Lo último que dijo fue eso. Jesús es el verdadero Josué. Así como Dios acompañó a Josué en su misión de guiar ese pueblo grande judío por el desierto, así Dios promete estar con nosotros y caminar con nosotros. Miren en Mateo 28, del versículo 17 al 20, ahí tú lees, y cuando le vieron, hablando los discípulos, le adoraron a Cristo Jesús. Eso fue lo último que hizo antes de subir. Dice, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y le da el mandamiento, versículo 19, en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos aquí en este barrio, en mi país. No, de todas las naciones. ¿Y qué le dijo? Bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole, versículo 20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor, que va a estar con nosotros todos los días. Si tú estás en el hospital, el Señor va a estar ahí. Si estás triste, el Señor va a estar ahí. Si estás contento, el Señor va a estar ahí. El Señor promete eso. Y Dios no es hombre que mete mentira. Para que lo sepas. Jesús, quien venció el pecado, ¿y qué más hizo? Venció la muerte. Dios nos ha concedido en Cristo, hermano, el regalo de vida eterna. Y Dios promete caminar con nosotros. Él te lo promete. Esa es la promesa de Dios. No tienes que hacerlo solo. No tienes que hacer eso. Dios murió en la cruz por nuestros pecados. Pero no solamente murió. Lo lindo del Evangelio es que al tercer día Dios se levantó con poder, demostrando que Él es Dios y que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y si tú, que eres un pecador, te arrepientes de ese pecado, si tú nunca lo has aceptado en tu corazón como tu salvador personal y tú te arrepientes del pecado, Él promete darte vida eterna. Y eso es lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. En el Señor hay salvación y hay poder. Entendamos eso. Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él tiene toda autoridad y está con nosotros. Y cuando uno pone la fe en Cristo Jesús, no es lo que tú puedes hacer. Cuando tú reconoces que eres un pecador y tú pones la fe en Cristo Jesús, Él te promete que va a estar contigo hasta el fin del mundo. Eso es la promesa del Evangelio. Su Espíritu nos capacita para vivir con valentía y con obediencia en el Señor. Su presencia es constante. Tú sabes que cuando uno acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo viene y mora adentro de ti. Está adentro de ti en el Nuevo Testamento. Y esa es la promesa que tenemos. Que apenas uno muera, vamos a estar a los pies del Señor en el instante. En el instante. Hoy hemos visto cómo Josué fue llamado a caminar en la guía de Dios con valentía, con obediencia, confianza en la palabra y en la promesa de Dios. Y al igual que Josué, cada uno de nosotros tenemos ese llamado. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado. Tenemos que confiar en la presencia constante del Espíritu Santo y en las buenas nuevas de la salvación. Y Él nos asegura, hermanos, ahí lo dice al final, Mateo, y yo estoy con vosotros todos los días. Esa es la promesa, hasta el fin del mundo. ¿Tú te crees eso?
¿Tú crees que Dios está contigo todos los días? ¿Tú has aceptado a Jesús como tu Salvador personal? No te estoy preguntando si tú vienes a la iglesia todos los domingos. Tú tienes una relación personal de uno a uno con Dios. ¿La tienes o no? Porque por eso es que uno predica. Yo no quiero que tú vivas una vida que tú te quieras hacer un santo y en la vida real no eres salvo. Y ese va a ser el problema cuando lleguemos allá arriba, que todos van a pensar, o algunos van a pensar, oh sí, yo hice buenas obras. Ya Cristo hizo eso. La palabra es nuestra guía y la promesa, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te sientes enfermo? Dios, Cristo está contigo. Entonces, vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor. Gracias porque podemos venir a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Podemos venir, podemos acercarnos a ti, Señor, con un corazón humilde, contristo, Señor, y pedirte que nos guíe. Gracias por la promesa, Señor, de estar con nosotros todos los días. Aún estemos en un hospital, aún estemos enfermos, Señor, tú prometes estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que tú regreses por nosotros, Señor. Señor, yo te pido por las personas enfermas, te pido por los hermanos que están acá, y te pido, Señor, por la persona que no te conoce, o que esté dudosa, Señor, que te le reveles con poder, Señor, con autoridad, para que te pueda aceptar como su Señor y Salvador. Señor, te alabamos, te queremos, te adoramos, Señor. Perdona nuestros pecados y guíanos, Señor. Guíanos. Y todo lo hacemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, tenemos hoy la cena del Señor. Vamos a recordar que es un momento solemne, es un momento sagrado, es un momento diseñado para que nosotros reflexionemos sobre el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Es un momento de gracia, es un momento de restauración. Si no tiene los elementos, allá los hermanos lo tienen. Y hermanos, venimos a esta mesa no porque somos perfectos, El que le falte los elementos, ahí está. Venimos a la mesa del Señor porque Jesús es perfecto. Es por eso que venimos. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para nosotros poder llegar a los pies de Dios. Él pagó por nuestros pecados. Hermano, la cena del Señor es un momento reservado para aquellos que han recibido a Jesús como tu Salvador personal.